Bienvenidos a De Ignorancia Sí que Sé. Estamos en un programa muy esperado, porque este es otro programa en el que tenemos invitado, en este caso invitada, y es un programa que vamos a dedicar a la enseñanza de la química, porque somos los tres que solemos estar en el programa, somos físicos, uno de nosotros da clase de física y química, y claro, los químicos estaban quejando de que aquí había un intrusismo profesional muy importante. Así que al fin vamos a hablar de química, hemos hablado de matemáticas, hemos hablado de física, hemos hablado de biología, y ahora llega la química, que es otra de las ciencias súper importantes en secundaria. Y para hablar de ella, pues tenemos a nuestros dos contertulios de siempre, que son Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Buenas, Víctor, ¿qué tal? Buenas, Alberto. Y aquí preparado para ver la batalla entre físicos y químicos tan esperada. Yo hoy no voy a intervenir, voy a disfrutar de ver. Y en la esquina izquierda del ring, el primero de los púgiles, que es Javier Vargas, que es también físico, profesor de física y química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Te veo con la toalla alrededor del cuello, ya preparando tus pasos y todo esto. Muy bien, muy bien. Y nuestra púgil en la esquina derecha, que es una invitada que hacía tiempo que me apetecía tener, es María Orero. María es química, es profesora de física y química en el IES Leliana y además una profesora con mucha más experiencia que nosotros, así que estamos muy contentos de tenerla aquí. María, muy buenas, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme, estoy feliz de estar aquí, gracias. Tú no has venido aquí a pegarte con nadie, ¿no? Esto de la metáfora además, del boxeo la dejamos, ¿no? Soy la más mayor, así que no. No, a ver, hablando en serio, esto no va a ser ningún tipo de batalla. Se supone que físicos y químicos somos gente distinta y hacemos lo que podemos para dar unas materias para las que a veces no nos han preparado, porque los físicos sabemos de física y los químicos saben de química, es normal. Así que, bueno, precisamente parte de este mundo intermedio en el que nos vemos obligados a estar va a ser una parte de la conversación de hoy. Pero antes de empezar a hablar de estas cosas que ya mezclan un poquito física y química, vamos a hablar de química propiamente dicha, que es para lo que venimos aquí. Y la primera pregunta que me ha venido a la cabeza para hablar de química es, en el episodio que hablamos de física ya contamos un poquitín también de cómo es el desarrollo de la química en secundaria, pero María, primera pregunta, ¿a qué edad empezamos a aprender química? Y sobre todo, que a mí me parece muy interesante, ¿qué es lo primero que estudiamos, ¿no? Cuando estudiamos química? ¿Cuál es nuestra puerta de entrada en la enseñanza a la química? Bueno, la química se empieza a estudiar igual que la física en segundo de la ESO. Y lo que pasa es que yo entiendo que en el colegio algo habrán aprendido de química porque los cambios de estado y todo esto ya los están dando, pero oficialmente en primero no hay y en segundo empezamos física y química a la vez. Y la química se introduce con la materia, con los cambios de estado, con la teoría cinético-corpuscular, pues bueno, y es que el otro día ya oí vuestro podcast y ya está muy bien explicado todo eso, porque Javier lo explicó muy bien, es decir, no hay más novedades, empieza ahí, luego se va al átomo, al centro de la materia, luego se va al enlace, luego las reacciones químicas, lo de siempre. Y además, como muy bien dijo Javier, se repite en segundo, en tercero un poquito más, en cuarto un poquito más, en primer bachillerato un poquito, aburrido porque es todo el rato lo mismo. Y esa opción que disteis de a lo mejor ser un poquito más valiente y empezar a mezclar y centrarse más en un tema cada año, cada nivel, cada curso, porque es que es francamente... Está diseñado, yo creo que para que hagamos lo que queramos con eso, porque está muy aburrido. Sí, yo tengo otra pregunta que me genera curiosidad, ¿no? Sobre todo para una persona como tú, que has dado muchas asignaturas durante mucho tiempo, que tienes mucha experiencia en esto, que es... En los cursos en los que tú has dado clase de química, ¿qué es lo que notas que a los estudiantes les cuesta más? ¿Cuál es la dificultad más grande que los estudiantes encuentran? A ver, la química, yo creo que si preguntaras al profesor en general, pues yo creo que todos dirían que el concepto de mol, pero yo no creo que sea lo más difícil. Para mí, lo más difícil, lo que más noto yo que les cuesta es el enlace químico, que además para mí es el centro y lo más importante de la química es entender el enlace. Sin el enlace no entiendes nada. Y será poco, será mal, y hay años que lo han quitado, y yo no entiendo cómo se puede aprender química sin entender el enlace. Yo estoy todos los días haciendo referencia, pongo cualquier cosa, que por cierto, ¿qué enlace es? Y les cuesta un horror. Para mí es la base de la química, es el enlace químico. Entender por qué las cosas están juntas o no, y eso. Javi, ¿tú tienes una sensación parecida? ¿Que eso es también algo que genera dificultad? Sí, yo creo que a nivel conceptual probablemente el enlace es de lo que más. Y como dice María, hay muchas veces que por tratar de sobresimplificarlo,
acabamos cayendo en tópicos como aquello de, no, es que comparten los electrones, es que aquí los electrones se quitan como en el enlace metálico, todos se quitan de encima sus electrones y entonces se quedan ionizados. Claro, es más complicado que eso, no se lo puedes explicar tal cual es, pero hay veces que por tratar de simplificarle las cosas para que lo entiendan lo mejor posible, acaban llevándose una idea que no siempre ayuda a luego trasladar esos conocimientos a otras cosas, como dice María. Porque luego para entender, por ejemplo, la solubilidad y relacionándola con la polaridad de las moléculas y eso, cuándo es soluble, cuándo no es soluble... Todo eso al final parte del enlace. Bueno, se me acaba de ocurrir ahora que puede que haya oyentes que nos estén escuchando y que no tengan claro lo que es un enlace químico. Así que, bueno, lo explicaría yo, pero que lo explique María, que para eso es química. ¿Qué es un enlace químico? No, como muy bien dice Javier, por desgracia, todavía no puede... De hecho, el enlace metálico ni siquiera en segundo de bachillerato, porque el enlace metálico realmente es covalente. Lo que pasa es que hay que explicar la teoría de bandas y entonces no están preparados. Pero sin llegar a tanta cuántica. Profundidad, tiene razón Javier, que estamos hablando todo el rato que si comparten electrones o que si se los regalan o como quieras llamarlo. El enlace químico lo que nos va a explicar es por qué los átomos están unidos más o menos, o sea, esa fortaleza o esa unión que hay entre los átomos que hace que las cosas estén en estado sólido, líquido o gaseoso a la temperatura que toque. Esto es la clave de todo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que continuamente en los libros están llenos de ejemplos de sustancias puras que no existen en la naturaleza. Entonces, los niños no conectan lo que estamos hablando con lo de alrededor. Entonces, yo siempre estoy, a ver, en clase, decidme qué es iónico, qué es covalente, qué es metálico, en clase, en el aula, fuera, en el mundo, en la calle, lo que sea, pero vamos a hablar de la realidad, porque la realidad es materia y estamos queriendo entender por qué el gas, a la misma temperatura, el gas de esta habitación, está en estado gaseoso y esta mesa está sólida y la sangre de tus venas está líquida. Vamos a intentar entenderlo. Entonces, ahí para mí el enlace es entender por qué las cosas están más o menos unidas. Ya está, no tiene más. Con más o menos ejemplos acertados, pero lo importante es que los alumnos lo entiendan, no sé cómo. Yo ahí es donde más hincapié hago. Javier, no sé tú cómo lo llevas, porque es que pero es que en segundo de bachillerato tú pones un ejemplo, cualquier cosa y dices, a ver, ¿esto es iónico o covalente? Para poder romperlo o no. Porque si es iónico, en agua se disolverá. Si es covalente, no. Es que cosas tan básicas como esa. Si es iónico, no puede estar en estado gaseoso ni líquido. No sé si me explico. Son cosas tan básicas. Y estás en segundo de bachillerato dando unos nivelazos de hibridación y de repente les dices que si el mármol es iónico o covalente y se rascan la cabeza y al 50%. Y dices, ¿pero qué estamos haciendo con estos chiquillos? No sé, algo para mí es mucho más importante el enlace que muchas otras cosas. Y no se explica bien. Pero bueno, no te he contestado. ¿Tú querías que explicara a la audiencia lo que es el enlace? Es que no sé qué quieres. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos respondido, pero si se te ocurre una manera así como muy compacta, pues adelante con ello. Bueno, es que es eso, es que mira, en segundo a mí me encanta porque yo segundo lo he planteado ya desde hace unos años cuando empezó experimental, todo en el laboratorio, están todo el día experimentando. Y entonces cuando hacemos los cambios de estado, que nos vamos al patio y se ponen hula hoops y son átomos y son ahí, venga a moverse, y ahora estáis en estado sólido y no sé qué, y están ahí, venga a hacer embodiment con sus cuerpos, y entonces les digo que depende hay algo que a veces les hace estar juntos, y entonces todos me preguntan, ¿y qué? Claro, eso es el enlace, ¿no? Pero ¿por qué a veces estamos juntos y a veces...? Y digo, eso lo estudiaréis el año que viene, porque el enlace no se da en segundo, se da en tercero, porque tienen que saber algo de configuración electrónica o algo para poder aprenderlo. Y entonces me encanta porque tiene una curiosidad y unas ganas de saber por qué a veces los átomos están juntos y a veces no, y a veces menos y a veces más. Y allí eso creo que es muy bonito, eso en el aprendizaje, querer saber, ¿no? Tener curiosidad. Sí, yo de hecho tengo ahí, perdona Javi, enseguida, hay una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo, que es si el proceso de pérdida de curiosidad es un proceso natural e inevitable que ocurre por razones hormonales, o si es que la sociedad nos da una serie de señales que a partir de una cierta edad ya no queremos tener curiosidad por cosas, ya saber está mal. Y sin embargo, cuando somos pequeños, casi todos queremos saber. A mí me gustaría saber por qué ocurre esa transición, la verdad, y no... Igual está estudiado y simplemente yo no me he enterado, la verdad. Javi, ¿que querías decir algo? Sí, bueno, a tu pregunta no tengo respuesta, la verdad, y también me gustaría tenerla. Pero no, yo quería comentar que a mí me gusta también como María el dejarles en segundo de la ESO alguna perlita. A mí también me gusta hacerlo todo lo experimental que se pueda. Este año no ha podido ser,
porque yo siempre me gusta llevármelos al laboratorio y este año lo tenemos cerrado, pero cuando estamos viendo los estados de la materia y vemos la teoría cinética, ellos todavía no saben lo que es un enlace y yo ahí todavía no les he contado cómo es el átomo, porque hasta después de tener bien claros los estados no hablamos del modelo planetario y eso. Pero sí que les trato de hacer razonar. Oye, y si hay veces que están juntos, hay veces que están separados, para que se puedan mantener juntos, ¿qué es lo que necesitamos? Y es muy intuitivo que de ellos mismos salga el concepto de hace falta una fuerza que los mantenga juntos. Y entonces les digo, pues a eso en un futuro lo llamaréis enlace. Y esa fuerza, dependiendo de lo fuerte que sea, pues tendrás unas sustancias en un estado o en otro a temperatura ambiente. O sea que se les puede ir introduciendo de una manera muy intuitiva, a pesar de que no estén todavía en segundo de la ESO. Y de esa manera que ya se vayan haciendo una idea de que tiene relación con muchas otras cosas. Víctor. Sí, no, yo iba a contestar a lo tuyo sobre la curiosidad. Pero bueno, por favor, qué bien. No, es que es un tema que me gusta leer mucha divulgación y artículos sobre el tema, y estaba súper estudiado que los niños a partir de cierta edad, cuando son muy pequeños, son súper curiosos, porque lo son y eso lo vemos. ¿Por qué se pierde? Pues parece ser que a partir de cierto momento el cerebro necesita un estímulo externo del entorno familiar o del que sea. Entonces, si no lo tienen es cuando, digamos, es como si empiezas a perder plasticidad en ese sentido. Y me gusta verlo porque en muchos alumnos ves alumnos curiosos cuando sus familiares los han motivado en ello. Tengo un alumno que quiere ser historiador y está súper metido en el mundo de la historia investigando. Su padre es historiador. Claro, entonces, si tú estás mamando eso y mamas esa curiosidad, la vas a seguir desarrollando. O sea que sí que hay un momento en que se ve, no sé si es a partir... quiero recordar, es que lo estoy diciendo de memoria y no puedo citar a los autores, pero a partir de 5 o 6 años estás como en el clímax de la curiosidad. Y si en ese momento no se trabaja y se fomenta, empieza a caer. Hay una especie de curva que decae. Oye, pues, luego hay casos excepcionales, de gente que, yo qué sé, por genética o lo que sea, de repente son curiosos siempre. Pero eso se trabaja y se fomenta, Vale, pues oyentes, decenas de miles, yo diría que incluso millones de oyentes de este podcast, por favor, motivad a vuestros hijos, para que sigan interesados en aprender. María. Bueno, yo sí que he leído muchos artículos del desinterés de los... porque acabo de depositar mi tesis y entonces me ha tocado leerme toda la bibliografía del desinterés de los alumnos hacia la ciencia. Pero claro, lo que yo he leído es en concreto hacia la ciencia, no he leído más cosas porque es lo mío. Y sí que sí que hay muchos estudios y sí que habla de incluso por género, a veces es muy triste, está estudiado esto por distinto, o sea que no es lo mismo los chicos que las chicas, es muy triste todo esto. Y el desinterés en general por la ciencia y con perdón por la física en especial. Son estudios pues con adolescentes, con gente de los institutos, son estudios muy amplios en secundaria, no sé si sabéis, conocéis alguno de Solves y Furió, bueno, hay estudios. Y en general pues apuntan a que falta experimentación, que la forma en que es enseñada la ciencia es que no motiva a nadie, porque es que están todo el día con fórmulas y pizarra y fórmulas, y encima no les salen las pizarras y no les salen las fórmulas y ya se hunden. Y todo el rato lo que proponen siempre es meter la indagación en el aula, meter la argumentación, que es tan bonito, discutir de ciencia, hablar de ciencia, o sea que esas son las propuestas que hacen para salvar un poquito, pero la respuesta de Víctor la he visto en otras etapas, que yo de ahí no he leído nada, mucho más tempranas, y lo que sí que tengo es experiencia porque tengo 3 hijos. De los 3, el mediano, que hizo biotecnología y luego ha hecho un máster de neurotecnología, de esta nanotecnología, como se llame, en Lovaina. Desde que nació, era preguntar y preguntar y preguntar. Y los otros 2, te lo digo porque yo como madre científica y profesora, ¿qué más que he hecho que enseñarles a mis hijos y llevarlos al huerto y irnos al ecoparque para fabricar juguetes? Hemos hecho de todo. Pues te puedes creer que solo uno de ellos le interesa las cosas y a los otros 2 era como, mamá, qué pesada, ya está bien. Quiero decir que los padres tenemos responsabilidad y tenemos que hacer lo que nos toca, tienes toda la razón, pero que también hay parte de ellos que son personitas con su mundo interior y que ahí pues haces lo que puedes, pero también mucha parte es de ellos. Por lo visto un 33% de la población. No sé cuánto, pero a mí no me ha salido igual todos, vamos. Sí, es verdad que a veces en nuestro intento de entender por qué suceden las cosas, ese intento termina degenerando en un intento de encontrar culpables. Entonces uno termina diciendo, no, los culpables deben de ser los padres, los culpables deben de ser los profesores, los culpables deben de ser... Bueno, pues a lo mejor... pues
tienen una parte de la culpa todos estos colectivos y a lo mejor pues son otras cosas que no se nos han ocurrido, pero precisamente si no se investiga, pues no se sabe de dónde salen todas estas motivaciones. Y a mí, Alberto, me da la impresión de que a veces no podemos aceptar el hecho de que a lo mejor el mundo es así, no todo el mundo es curioso y fin. Ya. Parece que tenemos que justificar que todo el mundo tiene que ser bueno en algo y que hay un culpable, ¿no? Esto pasó mucho con el tema de las inteligencias múltiples, que en realidad es pseudociencia, no hay ninguna prueba de ello. Sí. Parece que no podemos aceptar que a alguien se le da mal algo. Se te tiene que dar bien algo, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor tienes que ser feliz si no se te da bien alguna cosa, tampoco pasa nada. Es más, si hubiese una manera para hacer que cualquiera se volviera curioso, a mí me parecería súper preocupante, porque querría decir que estamos como a un paso del lavado de cerebro. O sea, si Exacto, puedes claro. descubrir eso, pues puedes descubrir, no sé, que se haga del Real Madrid o del Barcelona o algo así, pues no estaría nada bien descubrir ese tipo de artes oscuras. Javi, que querías decir algo desde hace tiempo. Sí, también quería comentar que la componente social no hay que dejarlo tampoco aparte. Y ya que el otro día estábamos hablando de mi alumno, pues vamos a hablar ahora también de otra alumna que tenía una anécdota esta semana. Que la pobre chica el otro día me pedía perdón por preguntarme cosas en clase. Y yo le decía, ¿perdón por qué? Pero si es lo que tenéis que hacer, si no entendéis, preguntadme, si yo estoy aquí para eso, si yo estuviese aquí para contaros y no resolveros las dudas, para eso os leéis un libro. Y ella misma me decía que es que hay algunas veces que los compañeros le piden que no pregunte tanto. Los compañeros le piden que no pregunte tanto. ¡Ja! Y yo le he dicho que se olvide por completo de los compañeros, que hagan ellos lo que les dé la gana, que lo que tenían que hacer es preguntar todos como están preguntando ella. Pero para que veáis que la propia presión social a una persona que tiene curiosidad y que tiene interés, la puede echar para atrás. Sí. Yo tengo una alumna que viene en huecos y recreos a preguntarme porque le da vergüenza preguntar en clase. Ay, por favor. Porque se meten con ella. Segundo de bachillerato, Bueno, esta misma alumna, con el tema de la semipresencialidad, los veo semana sí, semana no, porque tenemos clase lunes, miércoles y viernes. Y hoy les he dicho, ella no viene esta semana, y les he dicho yo, si tenéis que venir a buscarme un día que no tengamos clase, me buscáis en un patio, me buscáis en algún hueco libre, me buscáis cuando queréis y me preguntáis lo que haga falta. Y me ha dicho la misma alumna, yo es que alguna vez lo había pensado, pero es que no quería molestarte, y por eso no se me había ocurrido ir a preguntar. Y le he dicho, no, tú ven y búscame y hazme todas las preguntas que te hagan falta. Bueno, esas son efectivamente ideas tóxicas que a veces, pues, quizá incluso se las ha oído algún familiar o algo por el estilo y un poco la reproduce, quién sabe, ¿no? De dónde salen. Son cosas que dan un poco vueltas por la sociedad. Pero aquí habíamos venido a hablar de química. O sea, aunque esto es súper interesante. Nos perdemos. Me gusta mucho, habíamos venido a hablar de química. Entonces, tengo una pregunta más, que es que, bueno, hemos hablado del enlace químico, pero hay otra parte de la química que es la estequiometría, ¿no? La parte que nos permite, pues, calcular a partir de una reacción química y utilizando leyes de proporciones y todas estas cosas, pues si yo parto de no sé cuántos gramos de este reactivo, cuántos gramos del producto voy a obtener. Entonces, en los cálculos estequiométricos intervienen mucho las proporciones, porque son cosas del tipo, por cada 2 moles de la sustancia A se van a generar 3 moles de la sustancia B. Entonces, mi pregunta es, ¿está bien enseñar este tipo de cálculos estequiométricos con reglas de 3? ¿O eso es un poco separarnos de la química y como irnos a un terreno excesivamente abstracto? María, ¿tú qué opinas? ¿Prefieres reglas de 3? ¿Prefieres otro tipo de método? Bueno, vamos a ver. Igual voy a decir muchas animalas porque has puesto el dedo en la llaga. Las reglas de 3, yo no sé por qué se explican. Y mira, Víctor es profesor y están en los libros. Claro, están en los libros de matemáticas explicando las reglas de 3 y luego llegan y les decimos nosotros que eso no existe, porque esa raya para la derecha, ¿eso qué es? No es una fracción, no es nada. Pues si sabe de fracciones equivalentes, que las pongan. Claro, y entonces el niño dice, pues si en matemáticas me las están explicando y me las... Pues claro, es que estamos muy rayantes los profesores porque como no trabajamos en equipo, pues los estamos mareando. Pero es que fíjate, la estequiometría es un ejemplo, pero la química es la ciencia de las proporciones porque todo es proporcional en química. Entonces, pero es que empiezas con el cambio de unidades y las unidades, pues también, si 1 kilómetro son 1000 metros, pues tanto, es todo proporcional. Entonces, a mí me enseñaron en tercero de carrera, claro, yo soy muy vieja, en tercero de carrera, hubo una profesora que nos enseñó a hacer factores de conversión. Y a mí se me abrió la mente de una manera que yo dije, Dios mío, ¿cómo no me han enseñado esto antes? Bueno, pues yo soy una forofa de los factores de conversión porque me parece que ayudan muchísimo al alumnado, porque con las reglas de 3 estás haciendo el mismo cálculo, pero te puedes ir perdiendo porque vas haciendo tantos pasitos sueltos y al enlazar un factor con otro,
pues el propio factor te va llevando, porque vas denominador, numerador, denominador, y van razonando, y mis alumnos me lo reconocen. Mi hijo, perdón, que tanto hablo de él, cuando se fue a Lovaina le decían, el único que sabe hacer disoluciones y todo a partir de concentrados en el laboratorio, el español, porque el español hacía factores de conversión. Quiere decir que es una forma de asegurarte que no te vas a equivocar en la regla de 3, porque en la regla de 3 tienes que estar despejando la X y por esto, y a veces te equivocas. Entonces, es la misma idea, porque la proporción, lógicamente, no va a ser otra cosa distinta, tiene que ser la proporción. Y entonces no hay... Entonces, a mí cuando un alumno se pone muy cabezota, y es que si no hago regla de 3 no lo entiendo, digo, cariño, pues haz lo que necesites, por supuesto, como si necesitas contar con los dedos. O sea, yo no me pongo en ese plan de, si no lo haces así, no me gusta. No. Los niños tienen que buscar el camino. En Estados Unidos, cuando estuve trabajando, lo que más me llamó la atención es que no enseñan a multiplicar de una manera ni a dividir de una manera. Enseñan de 4 o 5 maneras diferentes, que yo iba loca, porque aquí en España nos enseñan de una y te aguantas. Y si no la entiendes, pues te aguantas. Y la repites o que te la explique tu madre o quien sea. En Estados Unidos te muestran un montón de formas de hacer la misma operación para que cada niño, según lo entienda de una manera o de otra, se coja a una forma u otra. Eso me parece fantástico. Qué bueno. Y aquí en España es al revés. Vamos, es que regla de 3, una profesora. Sin ir más lejos, las de tecnología cambian de unidades, los de matemáticas cambiamos de unidades, los de física y química cambiamos de unidades. Y no te lo pierdas que cada uno lo hacemos de manera distinta. Y los niños nos tenemos mareados como pollos sin cabeza. No tenemos vergüenza. Porque la parte que les toca a ellos, pero la parte que nos toca a nosotros, de decir, por Dios, vamos a enseñarles todos lo mismo. No, a mí no me quites la escalera, la otra. A mí no las reglas de... Y yo digo, pero por Dios santo, es que ni en esto nos podemos poner de acuerdo para pasar de kilómetros a metros. Es que es muy triste eso, ¿no, Alberto? No sé cómo lo veis vosotros. Sí. Pero claro que regla de 3 sí hace falta. Para que lo entiendas, la pena es que el niño necesite hacer una regla de 3, que no lo entienda de otra manera. Eso es lo que me da pena, porque quiere decir que el niño todavía no ha hecho ese clic en la cabeza. Eso es lo que yo veo. No es que a mí me molesten las reglas de 3, lo que me molesta es ese cerrazón de los niños estos que dicen, no, es que solo lo entiendo así. Es como el niño que dice que no me gustan los macarrones de otra manera y no los ha probado. Y te entran ganas de decir, cariño, pruébalo, que verás tú que es mejor. Entonces a veces yo sí que me pongo en plan, como veo una regla de 3 la tacho, pero ellos saben que luego me las hacen y no pasa nada, me conocen. Pero intentas siempre tirarles un poquito como del pelo para arriba, porque como les dejes en su zona de confianza es que no crecen, tienen que crecer. Sí, para nuestros oyentes que no sepan lo que es un factor de conversión, aquí hemos dado por sentado que sí que sabrán lo que es una regla de 3. Bueno, la regla de 3 es la típica cosa de 100 es a 27 como 2 es a X, ¿no? Y entonces hay que hacer unas divisiones, hay unas cosas. Un factor de conversión es básicamente multiplicar por 1. Esa es la gracia. O sea, tú tienes una cosa en kilómetros y tú vas a multiplicar por 1. Lo que pasa es que 1 vas a decir que 1 es 1000 metros partido por 1 kilómetro. Porque 1000 metros y 1 kilómetro son la misma cosa. Y en realidad estás multiplicando por 1. Entonces, tú tienes 27,8 kilómetros, multiplicas por 1000 metros partido 1 kilómetro, kilómetro con kilómetro se van porque están en numerador y denominador, y de repente ya lo tienes en metros. ¿Qué has hecho? Multiplicar por 1000. No has hecho nada del otro mundo, has multiplicado por 1000. Pero es una manera... Claro, para metros y kilómetros es muy fácil, pero para cambios de unidades más complicados, el factor de conversión te salva la vida. O sea, yo cuando aprendí factores de conversión dije, vale, o sea que no he de volver a preocuparme jamás por los cambios de unidades. ¡Qué bien! Víctor, ¿querías decir algo? Creo que ibas a hacer una defensa apasionada de las reglas de 3 como el método ideal para enseñar cualquier cosa. Ideal para todo, correcto. Me ha encantado la frase de María, dice, es que si no hago regla de 3 no lo entiendo. Mentira. Es que solo sabes esa forma y no te sale bien, pero ni de coña nadie entiende lo que es una regla de 3, porque tú no puedes entender esto por esto entre esto. Y claro, te la puedes llegar a aprender, es muy fácil, ¿no? Los cruzados multiplicados divididos por el que está enfrente. ¿Y cuando es inversa, que está al revés? Y cuando dicen, ay, que no me acuerdo qué es cada una, pues porque es basura, porque eso es basura. Y mientras habláis de esto, yo me estaba descargando y abriendo el currículum de matemáticas, porque enseñar reglas de 3 en secundaria es ilegal. No están, ¿no? El libro de texto, bueno, es que María ya hablamos de currículums versus temario. Víctor, ¿podríamos equiparar a los que venden marihuana en la puerta del colegio con los que enseñan reglas de 3? Por supuesto. Por supuesto. Perdón, las dos cosas dañan el cerebro por igual. A ver, en segundo de la ESO, que curiosamente es cuando vais a empezar química, en segundo de la ESO empieza la proporcionalidad. Y es proporcionalidad. Y se habla de proporcionalidad directa o inversa, de hablar de magnitudes, de cuándo crecen proporcionalmente. Y se hacen cuadros donde ves si esta magnitud ha quedado multiplicada por 2, la de abajo también por 2. Y cuando haces esos cálculos entiendes por qué
este por este entre este. Porque si tú tienes lo típico, ¿no? Una nota que está sobre 7 y quieres saber tu nota sobre 10. Entonces lo que tú haces es dividir entre 10 trozos para saber cuánto vale cada décimo trozo y luego multiplicas por los trozos que pides. Así, un 7,5 sobre 7 se transforma en un 5. Pero así entienden por qué divido y multiplico. Porque estoy troceando proporcionalmente algo. Pero a mí decir que luego, yo también entiendo que una vez la tienes, oye, es una herramienta. Yo la tabla de multiplicar me la sé de memoria, pero la he entendido. Entonces, a mí me parece bien un argumento de la regla de 3 cuando entiendes lo que estás haciendo. Pero si hay cosas más útiles y más adecuadas, debes usar el método más adecuado, no el método que es el único que te sabes. Yo creo que ese es el error. Yo creo que hay que tener, como dice María, un abanico de métodos y tú, como experto, me refiero como alumno experto ahora mismo en ese tema, eliges el más adecuado a lo que te vale, no el único que te sabes, porque eso es mediocridad. Y hablo para alumnos o para cualquier persona, incluso para la vida. Tú no puedes ir por la vida con un único método de vida, tienes que tener muchos recursos y elegir el adecuado. Programa de reglas de 3, Alberto. No, desde luego, ese programa llegará, hombre. No, hay mucha tela ahí, ¿eh? Sin ninguna duda. A ver, Javi, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, mi opinión en general es la misma que María. Pues yo, de las reglas los factores de conversión, a mí ya me los machacaron muchísimo cuando estaba en bachillerato y desde entonces para química no utilizo otra cosa. A los alumnos, normalmente les explico, mirad, esto lo podéis hacer con regla de 3, con proporciones, con factor de conversión, me lo podéis hacer razonando si queréis. De todas las formas vais a llegar al mismo sitio, porque si es una proporción, te va a valer cualquiera de los métodos. Ahora, yo te lo voy a hacer todo en la pizarra con factores de conversión. Así que más te vale acostumbrarte por lo menos a entender lo que es el factor de conversión. Porque es más rápido, porque en lugar de hacerlo en 20 operaciones separadas, lo vas a hacer todo en una operación prácticamente. Y además yo les digo también mucho, el riesgo de la regla de 3 es que si te acostumbras a hacer regla de 3 para todo, al final acabes usando la regla de 3 para cosas que no es posible hacer regla de 3. La regla de 3, la que todo el mundo está acostumbrado, solo vale para magnitudes directamente proporcionales. Incluso en proporcionalidad inversa, la regla cambia. Ya no tienes la regla de 3, tienes la regla de 3 inversa. Y ya como te vayas a cosas que directamente no tienen proporcionalidad directa o inversa, sino una proporcionalidad más complicada, ya no te sirve ni la una ni la otra. Entonces, siempre les digo eso, que tienen que llevar mucho cuidado porque tienen la costumbre de solucionarlo todo con reglas de 3. Sí, es justo lo que estaba ahora diciendo Javier, es que yo lo que me encuentro es que el alumnado resulta que hasta cuarto de la ESO no se enfrenta a ningún fenómeno en la naturaleza en la que las variables no estén relacionadas con una proporción directa, con lo cual les vale el truco de la regla de 3 para solucionar todo. Y cuando llegan a cinemática, al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de una piedra cayendo, resulta que en el doble de tiempo no recorre el doble de espacio. Y entonces, con perdón, ahí lo hacen mal. Pero es que hasta ese momento no se han encontrado con lo que es la ciencia, que es mucho más bonito que dime un numerito y yo te lo resuelvo matemáticamente. Es que no es eso. Yo quiero encontrar la relación de las variables, que hay las muchísimas cosas que pueden estar relacionadas en el universo, que es el método científico, que no es una pena que no tengamos tiempo para trabajarlo más con los alumnos. Yo siempre les digo, a ver, decime una variable, la temperatura, otra variable. A ver, una variable mía, pues la camiseta que llevas. ¿Hay alguna relación entre la camiseta que llevo y la temperatura? Pues no, pues entonces por mucho que recojáis datos, cuando los representéis no vais a encontrar ninguna relación. Es decir, el concepto... Pero ¿cómo que no? Claro que la hay. Obviamente, si es una camiseta de manga corta, la llevarás cuando haga más temperatura. A veces les digo el genio, el carácter. Y entonces sí que me dicen, sí, María, porque según no sé qué. Bueno, siempre entran en tonterías. Pero es interesantísimo el concepto de la ciencia que trata de encontrar las leyes de la naturaleza, la relación entre las variables, y que como hasta cuarto, hasta el MRUA, no se encuentran algo que, como está diciendo Javier, no es directamente proporcional. Porque mira que hay leyes, pues yo qué sé, la intensidad y todo, mira que hay leyes que ya luego no son ni directa, ni la cuadrada, ni nada, son otras cosas. Pero es que ellos no las conocen. Y entonces tienen tendencia a generalizar todo y no están entendiendo que no estamos haciendo matemáticas, estamos haciendo ciencias, estamos intentando entender la relación entre las variables. Eso es lo que me da mucha pena a veces que los alumnos con sus reglitas de 3. A mí, perdón un segundo,
me gusta incluso ir a pillarles algunas veces, porque lo típico de si se puede usar regla de 3 cuando al aumentar uno el otro también aumenta, y yo cojo y les pongo un móvil que se está moviendo hacia la izquierda, que eso en segundo de la ESO ya movimientos se estudian y cositas sencillas, entonces les digo, bueno, cuando aumente el tiempo la posición está disminuyendo, entonces la regla de 3 ¿es directa o inversa? Y me dicen, es inversa porque cuando uno aumenta el otro disminuye, y les digo, ojo, si va a velocidad constante sigue siendo regla directa, lo que pasa es que se mueve hacia otro lado. O sea que la propia forma en la que se plantea a veces les lleva a confusión. Sí. Víctor. Sí, que has dicho, María, que hasta cuarto no se trabaja eso, y en física, pero es que en matemáticas, en el apartado de funciones y gráficas, sí que se debe trabajar, desde primero. Yo trabajo en las funciones en los primeros años como relación entre magnitudes. Les hago establecer, les hago buscar parejas de magnitudes y les que escriban con palabras, esta magnitud es el doble de esta más 3 unidades. Por ejemplo, hoy hemos hecho un ejercicio de una empresa que vende camisetas online y te cuesta tanto por camiseta más tanto de gasto de envío, una recta. Ahí crece una, crece la otra, pero por los gastos de envío ya no hay una proporcionalidad directa. Una ya no es ya no vale, si es que en realidad solo vale para las rectas que pasan por 0. Y ahí les hago que se den cuenta que aunque crezca y crezca, no vale. Porque es la diferencia entre... Claro, se habla de las directas y dice, sube una y sube la otra. Ya, pero ¿cómo suben? Proporcionalmente, concepto de razón, de proporción. Yo os voy a contar una anécdota simpática de mis últimos días. Yo estoy escuchando un podcast, bueno, que va sobre historia del papado, da igual. La cuestión es que se pone una nota a cada uno de los personajes, ¿vale? Y se pone nota como en diferentes categorías. Y hay una categoría de cómo de malos han sido, ¿no? Entonces, yo quería sacar una especie de media... que no es una media, no es un promedio, sino una combinación de todas esas notas que hiciera honor a cada categoría. Entonces, claro, la categoría de ser malo no puede sumar, tiene que restar. Entonces me pasé yo ahí una tarde haciendo numeritos a ver qué función me viene mejor para hacer exactamente el tipo de combinación de estas cosas que yo quiero hacer y tal y cual. Y me divertí mucho haciendo exactamente lo que María dice. Yo tengo estas variables, tengo una intuición acerca de cómo quiero combinarlas, tengo que encontrar la función concreta que me genera esa combinación, ¿no? Bueno, y ahora con el COVID, ¿qué me dices? Todos son gráficas en los telediarios. Digo, a ver si aprenden los niños un poquito que están intentando buscar alguna relación entre las variables. Está bonito el tema ahora. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que todos los que nos gustan los datos y todo esto nos divertimos. Algunos se divirtieron incluso demasiado, ¿no? Y gente que era amateur en la epidemiología salió por Twitter diciendo que ellos entendían completamente la pandemia y luego resultó pues que a lo mejor no la entendían tanto. Pero en fin, está divertido. Es un juego, si uno lo ve como un juego de una primera aproximación a tratar de entender esta serie de datos y de hechos que tiene delante, me parece un juego súper interesante y muy enriquecedor, efectivamente. Y relacionado con esta cosa de un poco pasar a la ciencia de los mayores, otra pregunta que te quería hacer, María, es si tú ves una diferencia, si ves un escalón entre la química que enseñamos en secundaria y la química de verdad, entre comillas, o sea, la química que se aprende en las universidades, porque los físicos sí la vemos, o sea, los físicos siempre nos quejamos de que parece que la física que se enseña a nivel de secundaria pues es como otra cosa, ¿no? Casi no se parece a la física que damos en la universidad. Y no sé si los químicos tenéis una sensación parecida. A ver, yo no la tengo porque es como cuando vas cambiando de segundo a tercero. Bueno, yo no hice la ESO, yo hice el BUP, pero bueno, cuando vas subiendo de nivel no es que estuviera mal lo de antes, es que como que te lo mejoran un poquito, te lo puntualizan un poquito mejor. Luego llegas a la carrera y me acuerdo que en vez de gases ideales ya estaban los gases reales y dices, hombre, por fin ya los conozco, los gases reales. Quiero decir que vas poco a poco, pero no es una sensación. Mi marido es físico y le pregunté, yo digo, oye, ¿tanta diferencia? Y dice, sí, en física es una pasada. En física es que como lo que das en la carrera es la verdad y lo otro como que no. Digo, pues la verdad es que... Somos los Illuminati. Sí, tengo un amigo biólogo. Tengo un amigo biólogo que dice que yo soy un cura de la ciencia. Y esto me ha recordado un poco, porque como lo que damos es la verdad. Bueno, sí, como la religión. No, la química debe ser que como no es tan así, es decir, claro que hay cambios, claro que vas dando, por ejemplo, das un montón de ecuaciones que todo en bachillerato, incluso en bachillerato todo es estado estándar de 25 grados, todo tal, condiciones estándar y tal. Luego llegas a la carrera y puedes cambiar las condiciones y puedes cambiar las cosas. Es decir, es todo un poco más, claro que sí, hombre, son 5 años de carrera, bueno, cuando yo la hice.
pero no es esa sensación de que esta es la química de verdad. No, yo no tuve esa sensación, tuve la sensación de que profundizaba más, entendía más las cosas, pero es que durante 28 años que llevo de docente cada día entiendo mejor las cosas, es que no dejas de entender mejor las cosas nunca, es que de eso se trata, de aprender todos los días, de verdad, que se lo digo a mis alumnos cuando están agobiados, digo, si es que no os preocupéis, que no lo vais a... es imposible que lo entendáis ahora. Les digo, ¿os acordáis en las matemáticas cuando empezáis a resolver ecuaciones ya a los mayores? Que dices, y yo creía que esto lo entendía en segundo de la ESO y ahora lo entiendo. Digo, pues dentro de 2 años diréis, y ahora lo entiendo otra vez. Y cada vez es como que tu cabeza lo va entendiendo. Es muy curioso el proceso de aprendizaje. Entonces, esta manía de que lo aprendan ya y que lo entiendan todos, es imposible. Si es que es un proceso. Y creo que nos llevará toda la vida este proceso. Así que hay que tener paciencia. Y creo que donde más fallamos en ese proceso es en no ser sinceros con ellos y decirles que realmente, o sea, esto que tú acabas de describir, que creo que tú lo haces muy bien, decirles, no, es que lo que estás aprendiendo ahora, el año que viene te darás cuenta de que era mentira en parte y que aprenderás una versión mejor de esto. Y creo que a veces donde fallamos es en tratar de decirles, no, lo que estás aprendiendo ahora te va a valer para toda la vida, es súper guay y es la última palabra, cuando habitualmente nunca es así. Bueno, tienes razón que en física, porque yo, aunque sea química, enseño física también, y tienes razón que en física, con perdón, hay que irse a tantos modelos, porque es que yo al final les digo a los alumnos, claro, que queda aquí de verdad, entre que la bola no tiene dimensiones, es un punto, el muelle no pesa, la cuerda no pesa, el otro no roza, y no sé cuántos, al final, cualquier parecido con la realidad, vamos. Entonces me gusta mucho llevarme experimentos reales y medir. Pues yo que sé, hay algunos montajes que sí que van muy bien, un péndulo cónico, tal, con un hilo, me los llevo a clase y lo miden y les sale en la teoría la mismo que en la práctica. Y entonces digo, ¿veis? Esta funciona, por fin algo que funciona. Porque es que es una sensación de que todos los problemas están ahí con los modelos y es verdad, el punto material y de no sé qué, nada tiene dimensiones y todo es un poco mentira la física. Los únicos honestos somos los de matemáticas. Dime. El tema de Pitágoras va a ser siempre cierto. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. En las matemáticas tienes ahí más base. Que va, yo también les digo que el teorema de Pitágoras es un teorema de Pitágoras, el del mundo plano. Esto a los mayores. Y se rayan, y luego les dibujo esferas y geodésicas y cosas. Bien. Sí, cuando mareando a los alumnos, muy bien, dándoles confianza. Cuando empiezo con dinámica con los de cuarto les digo, bueno, os acabo de enseñar física del siglo XVII. Algún día llegaréis a aprender cosas del siglo XX. Y ya del siglo XXI, pues si acaso, si hacéis el doctorado y os gusta investigar, ya igual llegáis. Exacto. Si quieren aprender algo del siglo XXI, que se vean un vídeo de divulgación del bosón de Higgs, ¿no? Va a ser casi el camino más rápido. Oye, María, ya que has comentado esto del péndulo, te quería preguntar por el papel que a ti te parece que juegan los laboratorios en la enseñanza de la química. Si te parece que son importantes, bueno, que sospecho que me vas a decir que súper importantes, ¿no? ¿Cómo los incorporas? ¿Cómo los trabajas? Yo no concibo, incluso con pandemia, ¿sabéis lo que hacemos? Nos llevamos el laboratorio a clase. Yo soy una pesada, cojo bandejitas, preparo los materiales y estamos todos los días. Es que no concibo la ciencia sin experimentar. Y eso que con los años... A veces yo misma me digo, pues es que es mucho tiempo el que se... Pero es que el niño si no mide, ahora mismo, dinámica de cuarto que acabas de comentar, tú sabes que damos por supuesto que el niño entiende lo que es una fuerza, pero si no la mide, no ha cogido un muelle, no has tirado, no ha cogido... Es que no hacen nada. Entonces yo estoy todo el día, de verdad, con el laboratorio, que te puedes pasar 1 hora para que el niño entienda que tirando del dinamómetro está marcando y que hay una fuerza de rozamiento. Si no la ven, si es que cómo van a ver nada. Yo creo que tienen que estar continuamente midiendo. Y que con eso, desde luego, lo que consigo, seguro, es incentivar eso que hemos contado antes de que se les va las ganas de aprender, eso que estabas comentando tú, Víctor, de que pierden la curiosidad. Pues por lo menos con el laboratorio la curiosidad no se les va, es decir, tienen unas ganas de aprender y entonces yo me planteo, sobre todo segundo de la ESO, es todo laboratorio, todo, ahora empiezo la práctica de calor y hacen un montón de prácticas de conducción, de convección, de radiación, todo laboratorio. Y que experimenten y que luego me tienen que hacer unos informes, y ni exámenes ni nada. Que me hagan unos informes de laboratorio bien hechos, razonados, explicando los fenómenos que han observado con vídeos, con fotos. Eso es el curso de segundo de la ESO, prácticamente, todo el rato. Luego vienen unas prácticas de sonido alucinantes que montó mi marido, que están ahí con los muelles, mirando las frecuencias, calculando, se hacen audiometrías, se hacen con el online generator este que hay. O sea, todo práctico. ¡Wow! Claro. Y entonces los niños primero le cogen cariño a la ciencia. Segundo, aprueban todos, que aprueban más, que a mí me dicen siempre las evaluaciones, ¿tú eres de física o de educación física? Siempre de broma, porque apruebo más que los de educación física. Y digo, bueno, pues es lo que hay. Porque ¿qué problema hay que aprueben? Pues oye, pues que le cojan cariño a la ciencia. Yo no digo bajar niveles, es que yo por experimentar no estoy bajando niveles, al revés.
Es que los tenemos ahí haciendo unas formulitas. Ya solo faltaría. Sería el triunfo de los físicos teóricos decir que experimental es enseñar más la física. Es que pero es que encima, perdona María, es que encima un compañero entonces te pone en duda y te dice que se ha suspendido más o menos en vez de preguntar lo que han aprendido. O sea, parece que el objetivo de la gente es suspender. Sí, parece que si suspendes esto es lo de siempre. Yo, como ya soy muy vieja, me da igual. Pero me acuerdo que yo me sentía ofendida porque en las evaluaciones el que aprueba mucho, pues es que parece que te ponen en tela de juicio. Y nadie pone en tela de juicio a este señor que ha suspendido el 90% y nadie le pide explicaciones porque debería ser al revés, pedir explicaciones al que suspende, no al que aprueba. Pero bueno, correcto. Esto ya, gracias a Dios, con el tiempo se te va pasando y me da igual. Pero eso, María, yo creo que es porque se hace una atribución incorrecta de relaciones causales, en este caso. Es decir, se dice, él suspende. Es decir, es una persona muy estricta y por lo tanto decide suspender. Y eso a veces no es así. Es que a lo mejor es un pésimo profesor y los alumnos suspenden porque son incapaces de entender nada de lo que ese señor está diciendo. Claro. Sí, no, yo no soy, ya se me han ido los complejos, pero que gracias a Dios me da muy buen resultado lo de laboratorio porque los niños vienen con muchas ganas. Entonces, incluso esos niños en segundo de la ESO, que dicen, es que ese niño no trae ni la mochila, no trae ni libreta, no trae ni lápiz, el más desmotivado del mundo mundial, estos niños que los pobrecicos, pues oye, en el laboratorio están como motos, midiendo y todo, están felices, es que ahí todos participan. Entonces, en segundo hago muchísimo laboratorio, en tercero hago todo lo que puedo, porque también en los laboratorios tampoco te puedes llevar a 20 niños ni a 30, ¿verdad, Javi? Ahora que levantó la mano, o sea, que también depende de las ratios y los desdobles que nos den y todo el rollo. Y tal. Y cuando llega a bachillerato, hago lo que puedo. Porque en bachillerato tengo 30 por grupo y pues me llevo a clase el péndulo y saco un voluntario y hago lo que puedo, pero sigo experimentando, o sea, no dejo de experimentar porque, vamos, es que hablar de ciencia sin laboratorios no tiene ningún sentido. Sí, yo en la línea de lo que decía María, estuve un año trabajando en un instituto que seguían un modelo de enseñanza problematizada de las ciencias. Basado en la investigación que hacían profesores de didáctica de la ciencia en la Universidad de Alicante. Y yo ese año di clases a segundo y tercero de la ESO y no salíamos del laboratorio. Todas las clases eran en el laboratorio. Y pasaba, como decía María, había alumnos que los tutores nos decían en las reuniones, cuidado con este, es un alumno disruptivo, suele ser problemático. Y esos alumnos a lo mejor luego eran los que en clase, en el laboratorio, al hacérselo todo muy práctico, era el que decía, pero les decía a los otros que se callaran para que pudiésemos dar la clase y para que pudiésemos hacer las cosas y que les diese tiempo a hacer más prácticas. Porque es que eso les motivaba de verdad. Y ya os digo, no salíamos del laboratorio para nada. Lo que pasa es que eso pues no es viable en todas partes, porque en ese instituto sí que teníamos laboratorio de física y laboratorio de química. En el instituto creo que estoy ahora solo tenemos un laboratorio. Entonces un laboratorio para todos los grupos es mucho más complicado. Fíjate, yo creo que ahí das en el clavo en algo importante, ¿no? Que es que en general yo creo que no existen los alumnos disruptivos. Seguro que habrá alguna persona que es tan problemática y es tan mala persona que es problemático en todas partes. Pero en general lo que existe es ámbitos en los que te aburres, en los que te sientes incómodo, en los que no estás a gusto y por lo tanto molestas. Y ámbitos, sin embargo, que te encantan y que es todo lo contrario. Entonces, claro, obviamente no se puede enseñar de 25 maneras diferentes, pero si se puede enseñar de 2 o 3 por lo menos, pues a lo mejor así maximizas la probabilidad de que los estudiantes estén a gusto en alguno de esos ámbitos, ¿no? Bueno, perdona, hay una cosita que yo creo que es importante, es que el laboratorio hay que desconectarlo de la idea de que el niño venga a hacer recetas, porque para eso está en la cocina. Quiero decirte que... Totalmente de acuerdo. Es una vergüenza los laboratorios que hacíamos antiguamente, que es que vas ahí, ¿qué toca hacer ahora? Y ahora que pone, por Dios santo, tienen que ir a tocar, a experimentar, a medir, a probar... A que tú saltas y que ellos... Es que además tienen una imaginación los niños, Alberto, es que te sorprendería tanto, porque muchas veces dices, esto no se les va a ocurrir, que no se les va a ocurrir, se les ocurre más cosas de las que tú puedes prever. Si es que son muy buenos los niños, y entonces es fantástico tenerlos ahí experimentando, de verdad que para mí es un placer llevarlos. Da faena, claro que da faena, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso tenemos tiempo libre luego. Yo te voy a contar un secreto ahora que no nos escucha nadie, que es que no vayas a hacer los laboratorios de la carrera de física, porque no te van a gustar. Porque son todos recetas, todos. Perdona una cosa, Alberto, como nota curiosa y cómica antes de terminar con los laboratorios. María, ¿a ti también los de segundo de la ESO, cuando llegan a física y química por primera vez, te preguntan cuándo vamos a hacer explosiones en el laboratorio? Ay, qué pesado, sí. Pero yo les hago una explosión al principio y se asustan. El sodio, les meto sodio en agua, que aquello pega unas petardas que no veas. Y ya le cogen respeto ya, porque además le digo, tíralo tú, a ver si eres valiente. Porque ya está bien, que se creen que esto está todo el día haciendo aquí
Y es que por eso es otra cosa que yo veo compañeros que se meten en internet, en YouTube, y que quieren hacer experimentos pues muy explosivos, muy bonitos, porque así los alumnos se lo pasan bien, no están aprendiendo química o física. A mí no me sirve eso. O sea, prefiero tenerlos con un muelle y con un tarugo ahí y con el dinamómetro un buen rato y que descubran ellos cosas, o que si las dos fuerzas estirando los dinamómetros son iguales, lo que sea, pero que aprendan algo, porque para ver una explosión, para eso ya tienen ahí el hormiguero o lo que quieras. Es que esa ciencia así tan de explosiones a mí es que me molesta un poco, porque es que parece que no quieren aprender, es que solo quieren jugar. Os entiendo, a mí siempre me están Buscan la diciendo... espectacularidad. Me dicen, profe, ¿cuándo vamos a estudiar geometrías euclídeas? ¿Sabes? A mí siempre me están preguntando eso. Lo mismito. Digo, ya llegará las explosiones de la geometría. Yo Es de hecho, broma y mentira, ¿eh? Yo, de hecho, lo de las explosiones lo atribuyo un poco a que creo que ahí la cultura popular no ha hecho bien. O sea, la cultura popular puede hacer mucho bien en transmitir el interés por la ciencia y tal, pero es que es verdad que en esas explosiones que ocurren en los laboratorios, en los programas de ciencia y tal, parece que son todas inocuas. Entonces, creo que no se transmite la idea de que las explosiones matan. Entonces, como que no es bueno que sucedan. Simplemente. Oye, hablando de preguntas estas, María y Javier, eso de las explosiones era muy de mi época, pero ahora, tras series como Breaking Bad, ¿nos piden hacer drogas? A veces hacen la broma. Se hacen comentarios, ¿verdad? O Sí. sea, que ya está en la cultura y en la sociedad eso. Sí. Es lo que hay. Vale, siguiente cosa por la que te quiero preguntar es la relación entre física y química, ¿no? Esto también se lo preguntamos a Javi cuando hablamos de física. La física y la química están necesariamente hermanadas en esta asignatura que se llama física y química. Yo siempre he tenido la sensación de que son dos asignaturas súper distintas que juntamos de forma un poco bastarda y no sé, te quería preguntar cómo lo ves tú como química, ¿no? Hombre, pues exactamente igual. Yo creo que los químicos deberíamos dar química y los físicos deberíais dar física. Pero sí que es cierto que lo comentasteis el otro día en el podcast que sí que es en la ESO, pues es que primero tenemos 2 horitas a la semana. Entonces, con 2 horitas en segundo y en tercero de la ESO, como te pongas, o coges y pones solo la física en un curso y solo la química en otro, pero pasa que para la física necesitan mucho haber aprendido más cosas matemáticamente, porque es que si no, no saben ni despejar. Y entonces, por eso yo introduzco la física un poquito más tarde. Es decir, en segundo, por ejemplo, que tú has comentado, Javier, que das el movimiento, está en los libros pone todo el rato lo mismo, pero yo la mecánica no la meto en segundo, porque no saben despejar nada ni saben nada. Entonces ahí les meto la energía, el calor, el sonido, ¿vale? La luz, y hacemos prácticas de eso, de espejitos y tal. En segundo, y ni una fórmula, porque es que no saben matemáticamente, se hacen un lío, entonces no acaban. Entonces, pues viene bien que estén juntas en estos niveles, porque así los profesores hacemos un poquito lo que podemos de experimentación. Ahora, que en bachillerato deberían estar separadas, por Dios, si es que no tiene nada que ver. Yo, mira, me propongo todos los años, antes de Navidad, acabar con la química. Yo empiezo siempre con la química, porque parece que no, pero el niño, la niña, que hay que hablar como toca, el niño o la niña, cuando llega enero, pues ya su cabeza ha madurado un poquito, parece que no, pero ese primer trimestre ha madurado. Entonces, matemáticamente ya son un poquito más mayores para empezar a meter la física, porque la física requiere mucha más potencia matemática. Y entonces empiezo siempre primero con la química, me la quito de encima rapidito, y vaya por donde vaya, yo en enero empiezo la cinemática, empiezo la mecánica. Porque como no empieces así, empiezan los profesores de química, que si la estequiometría, que si la orgánica, es que te eternizas, que si el reactivo limitante, y llega Semana Santa y aún no han empezado con la física. Eso es una vergüenza, porque luego los niños no saben física. Entonces yo me lo propongo todos los años, en enero como sea, la cinemática, y allá voy. Y si me quedo sin dar orgánica, pues no de orgánica, y si no doy estequiometría, pues no doy estequiometría, que no pasa nada. Me encanta, somos 3 físicos y una química que también es física. Y que está velando por soy química consorte de físico, por lo tanto, soy casi física. De hecho, Alberto creo que me lo va a preguntar, que porque he hecho el doctorado lo he hecho de física, aquí donde me ves. Eso está previsto, efectivamente. Bueno, pues eso, que sí, que yo los daría por separado, evidentemente, y que no sé por qué los currículums están juntos, y que no sé por qué no arreglan los currículums, y que no sé los niños, yo los pongo nerviosetes, ¿cómo se dice cuando los sublevas? Les digo todos los años cuando llegan a bachillerato que por qué no hacen huelgas por eso, que por qué no van a la asociación de alumnos y se quejan, porque es que no tienen ni optativa, nos han quitado las optativas de bachillerato, que antes había una física aplicada maravillosa de 4 años, había un laboratorio de física y química, nos lo han quitado todo. Si es que no tenemos ya docencia, luego dicen que la importancia de la ciencia en la tele es mentira cochina, si es que nos lo han quitado, ya no damos casi docencia de nada. Nos han dejado 2 horitas en segundo, 2 horitas en tercero, si eso no es
Y un libro de física y un libro de química para que te entretengas. Es que es impresionante lo que han ninguneado, y con perdón, Víctor, las matemáticas al revés. Venga a daros horitas, libaros. Pero la física y química es que nos han ninguneado de una manera que no hay manera de trabajar con ellos. Por eso yo me voy al laboratorio, oye, que se lo pasen bien, que toquen cosas y que experimenten. Porque es que no aprenden. Sí, yo tengo la sensación de que en la política española, en los últimos 10 años, que es cuando yo me he fijado, quizá antes ya estaba, se ha instalado un discurso muy ignorante con las ciencias, porque son todo gente de letras, pero a la que les han convencido de las matemáticas son súper importantes, porque se usan para la vida, porque sirven para hacer la compra, porque no sé qué. Y yo no digo que no, claro, que son súper importantes las matemáticas, claro que sí, pero eso ha sido a cambio de decirles, pues será que las otras cosas no son tan importantes. Y entonces, como es gente de letras que no tiene ni idea y no sabe lo que es la física, ni la química, ni absolutamente nada, dice, bueno, pues no pasará nada, porque le quitemos unas horitas a la física y química. Pues a lo mejor sí que pasa. Y si encima en matemáticas se sigue sin trabajar de forma competencial, trabajando las aplicaciones de la matemática, por ejemplo, en matemáticas aplicadas, que ya hablamos en su momento, pues peor, porque son más horas de matemáticas mal dadas. Y como nota extra, para que veáis las diferencias que puede haber de una comunidad a otra, hace poco nos puso en un comentario en iVoox un oyente, que me sabe fatal porque no recuerdo ahora mismo el nombre y no tengo el móvil a mano, pero nos dijo que en Cataluña... Yo lo miro. En Cataluña, en lugar de tener 4 horas de física y química en una sola asignatura, tienen 4 horas de física y 4 horas de química. La Comunidad Valenciana es la que menos. Yo flipé con eso. Javier, es la que menos horas tenemos. Creo que es Joan Valero, si no estoy equivocado. Entonces, pues claro que habría que darlas por separado y claro que nos tendrían que dar más horas. Alberto, esto es evidente, pero es lo que hay. Y no sé cómo se cambia eso, la verdad. Y bueno, no sé si conocéis el proyecto Venus. ¿Os suena? No. Pues es unos rayados que quieren cambiar el mundo. Es un proyecto alucinante en el que evidentemente la primera premisa es que el mundo debe estar dirigido por científicos. Pues así de claro. Porque si no, así nos va. Yo no sé si soy tan radical, en plan del mundo debería estar dirigido por científicos, pero sobre todo porque yo como físico pues reconozco que no tengo ni idea de economía, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que debería estar dirigido por gente que supiera cosas, no por gente que no sepa nada. O sea, si está dirigido por gente que no sabe nada y que confía en que otros le harán llegar por ósmosis cierto conocimiento, pues ese es un mal Pero si sistema. no tienen que ser científicos, lo que tienes es un grupo de gente variada y diversa que sepan de muchas cosas. Pues exacto. Un científico con un economista, con un filósofo y con un poeta, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, pasamos a la siguiente cosa que te quería preguntar. Me parece que ya sé más o menos lo que me vas a decir, creo que ya has hecho algún comentario en ese sentido, pero quería que me comentaras cuánta coordinación haría falta entre la asignatura de química y otras asignaturas, ¿no? O bueno, la de física, porque también la das, y otras asignaturas. Si esa coordinación se da, que sospecho que la respuesta va a ser no, y qué tipo de coordinación sería deseable y qué tipo de cosas se podrían hacer. Bueno, esto es que lo hemos estado hablando antes de empezar el programa, creo que no ha salido en todo lo que hemos comentado de los ámbitos y eso, que yo he dicho que yo creo que la culpa de los ámbitos la tenemos nosotros, porque como no nos coordinábamos ni a tiros, pues al final han dicho, pues a ámbitos, a ver si así os coordináis. Quiero decir que claro que hace falta una coordinación, claro que no la hay, somos islas en los institutos, pero ya no solo los profesores, es que por lo menos en el departamento deberíamos trabajar conjuntamente. Y no suele ser así tampoco, que cada profesor está dando lo que quiere y lo hace. Es muy triste esto, pero bueno, es lo que hay. Y entonces la coordinación en química, me preguntas, yo la que veo súper importante es entre física y matemáticas, por supuesto, pero bueno, es que no sé cómo no trabajamos a la par. Porque, y además el otro día sí que comentasteis vosotros, que me llamó la atención, que primero tienen que aprender a derivar en matemáticas y luego en física. Pues no sé si estoy de acuerdo, porque como yo llevo ya tantos años, que yo les explico la velocidad con la derivada y con que los incrementos se hacen diferenciales y que son infinitesimales y que la potencia que tiene la matemática que hace el límite y me pongo y los tengo horas y horas explicando esto, cuando luego dan las derivadas en matemáticas dicen que las ven facilísimas y que lo han entendido. Y yo ya no sé si es porque primero, al meterles un entorno con variables que tienen nombre y apellido, que se llaman tiempo y posición y no se llaman X e Y, que no hay quien lo entienda con la X y con la Y, no sé si ayuda, bueno, yo no lo sé, pero la cuestión es que deberíamos trabajar a la par. Víctor, esto es evidente, y que no se hace también es evidente, y que no trabajar coordinado no es preguntar ¿por dónde vas? ¿Cuándo vas? Correcto. Eso no es coordinarse, por Dios santo. Trabajar en coordinación es que estuviéramos continuamente los profesores, mira, les voy a explicar esto, pues yo voy a hacer un problema de esto pues mira, yo voy a poner un enunciado, o sea, que el alumno construyamos en su cerebro, porque de los artículos que he leído para el doctorado que he hecho, hay mucha investigación de que los alumnos perciben el mundo real
por un lado, el mundo de las matemáticas por otro y el mundo de la física por otro. Es alucinante, no conectan, no hacen transferencia de conocimiento en esos mundos. Es decir, enunciados iguales, misma gráfica, todo igual. Le cambias el enunciado y le pones un enunciado matemático, un contexto matemático, y de repente le pones un contexto de física, de cinemática, por ejemplo, y el misma gráfica, todo igual, el alumno usa estrategias distintas. Esto es muy duro, ¿eh? Que en uno haga incrementos y en otro haga otra cosa, es que dices, pero es que el niño no ha entendido nada. Pues esto es lo que estamos construyendo con tanta descoordinación en los departamentos. En química, perdón, que me voy a la física siempre, es que adoro la física. No, déjame que haga un comentario relacionado con eso. Esta descripción que acabas de hacer, ¿sabes a quién me recuerda? Y no es precisamente a estudiantes jóvenes, me recuerda a periodistas. O sea, periodistas con los que yo he tenido que interaccionar porque estaba en la misma tertulia que ellos, te das cuenta de que herramientas argumentativas, herramientas de análisis de conceptos que utilizan aplicados a política, cuando tú les estás hablando de cosas de ciencia, dicen, uy, bueno, pero qué cosas tan difíciles y tan extrañas que dice Aparici. Pero oye, pero si estoy diciendo el mismo argumento que has dicho hace 5 minutos hablando del gobierno de no sé dónde. Transferencia de conocimientos, no les enseñamos a hacerla. Y en la química, pues la química sobre todo está muy relacionada con la biología. Y también me rindo, porque es que es muy triste, Alberto. Y además que, insisto, no es preguntar por dónde vas o ya has dado esto, o cuando quieres que dé yo la orgánica para que a ti te sirva para algo. Si es que me dicen, da igual, si es que les da igual. Y entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Pero, vamos, que aún me quedan años que aún no me he jubilado y yo pretendo que esto funcione algún año mejor, que yo sigo intentándolo todos los años. Y cuando apareció en los ámbitos en la comunidad me dio una chispita de esperanza de que a veces así por lo menos los profesores hablábamos entre nosotros. Bueno, lo que estamos haciendo aquí tan bonito, pues esto ya podía pasar más a menudo, porque es que te vas a la cafetería y en vez de querer hablar de lo que estás dando, ay, no, que estoy cansada, vamos a hablar de otras cosas. Y no quieren hablar ni en ese momento, que es el único ratito en la cafetería cuando podrías hablar de todo esto. Pues tampoco quieren hablar de coordinación. No te metas en lo que cada uno hace. Es como que, que nadie quiere que se metan en cómo dan clase ni cómo lo hacen. Rasgo cultural español que en el tiempo libre no hay que hablar del trabajo bajo ningún concepto. Hombre, yo no digo estar hablando todo el día del trabajo, pero a lo mejor unos minutos porque te viene bien, pues no estaría tan mal. Correcto, no es una cuestión de la docencia. Eso me pasa a mí en música, de salir a tomar una cerveza con compositores, ponerme yo a hablar de una obra y me decirme, Víctor, no estamos en el conservatorio, no hablemos de música. Y digo, pues vaya, pues y luego queréis ser como los bohemios franceses que se iban y hacían grupos y componían, pues así no vamos a llegar a ningún lado. La docencia debería estar obligado porque estamos educando. Quiero decir que luego las consecuencias las sufren los alumnos, porque no aprenden a hacer transferencias de nada ni trabajamos. Hombre, enseñar 3 formas distintas de cambiar de unidades en cada asignatura, pues esto imagínate, el ejemplo más claro de lo mal que trabajamos. Yo sigo pensando, ya lo comentamos en algún programa, que 1 hora de coordinación interdepartamental la verdad es que nos vendría muy bien. Forzarnos a sentarnos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas a poder hablar de estos temas y poder coordinarnos. Ya que no lo hacemos de forma voluntaria, pues tenerlo metido como parte de nuestro horario. Sí, Javier, pero yo creo que hay que dar un pasito porque eso sería nada. Es decir, si yo me junto con profesores que no quieren que les diga ni cómo trabajo, ni lo que hago, ni nada, porque lo único que quieren es, entonces en el temario en qué tema estás, eso no es coordinarse. Para coordinarse habría que entrar unos en clases de otros, trabajar conjuntamente, saber cómo lo están dando. ¿Sabes? Es que es otro mundo, es que no tiene nada que ver, es que en América desde luego lo hacíamos, sí, estábamos siempre entrando en clases unos de otros, porque es que ¿cómo vamos a aprender si nadie entra en mi clase ni me dice cómo lo hago ni cómo no? Es que ningún profesor entra en mi aula. Hay un problema también de egos, ¿eh? Bueno, pues sí, evidentemente somos humanos, pero vamos a dejar eso aparte porque solo faltaba. Ya, pero que no es tan fácil dejar aparte. No, si yo, María, a mí me encantaría estar trabajando contigo en el instituto y estaríamos en la cafetería hablando todo esto. Es que has comentado lo de la derivada y claro, cuando yo decía que en matemáticas se trabaje antes, no me refiero a cojo y te digo, tabla de derivadas, toma, no. Yo hablo del concepto desde cero. Yo les pongo gráficas y les digo, venga, vamos a ver el cambio, tasa de variación. Y les pongo una curva así. Bueno, estoy haciendo así y los oyentes no me ven. Estoy haciendo una línea más o menos suave. Y luego les hago calcular lo mismo donde en medio empieza a haber ondulaciones. Y ven que la tasa de variación les sale la misma, pero ha pasado algo distinto. Entonces les hago que tienen que acotar más, que tienen que ir buscando esa información. Las funciones, uso f de x o uso p de t, o voy cambiando magnitudes para que vean que f de x es un caso abstracto general. Pero si, María, a ti te pasa que lo que tú dices, tú no puedes hacer ese estudio profundo de la derivada porque no es tu trabajo. Entonces, tú les enseñas la derivada de andar por casa, van a matemáticas y como les exigen lo mismo, dicen, ya lo he entendido, pero no han entendido lo que es una derivada.
Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso pienso que el de matemáticas tiene la responsabilidad de entender el objeto abstracto de la derivada. Y eso implica mucho tiempo. No decir, esto es la derivada, ya está, haz una tabla. Es más, No. Víctor, yo tengo la sensación de que yo creo que María ha expuesto muy bien que sus alumnos les resulta más fácil entender la derivada porque han visto una aplicación concreta que les resultaba intuitiva de eso. Pero yo no creo que en la clase de matemáticas sea ajena a eso. Es que en matemáticas se podría introducir también con una aplicación claro, intuitiva. Lo que tienes que hacer en matemáticas es que te puedes permitir el lujo de estar tiempo explicando y viendo cómo a mano surge que la derivada de x al cuadrado es 2x. Viendo los límites y viendo cómo sale. Y que de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, por inducción deduces el término general. Y eso es trabajo de la asignatura de matemáticas. Porque, como siempre decimos, matemáticas significa lo que se puede entender. Y hay que entender porque no vas a demostrar todas las derivadas. Tú enseñas unas cuantas y dices, bueno, pues luego te vas a aprender que la del seno es el coseno, que también la podrías demostrar, porque además es una demostración preciosa y genial. Y luego ya, pues... Como la regla de 3 o la tabla de multiplicar, ya la mecanizas, pero entiendes la necesidad de por qué usas la derivada. Pero mira, por ejemplo, Víctor, estaba ahora con los vectores y resulta que me dicen, porque yo venga a dibujar vectores y venga a decir, pero a ver, si sumo este y este, pero geométricamente, que me digáis que hagáis con un rotulador de colores y me digáis por dónde tira la resultante. Y de repente el otro día me dicen, es que en matemáticas, digo, no estáis dando esto en matemáticas porque es que ya me desespero. Y me dicen, es que en matemáticas nos los dibujan. Digo, ¿cómo que no dibujáis vectores? ¿Cómo se puede dar vectores sin dibujarlos? Es que no puede ser esto, es que no hay coordinación de ningún tipo y eso no está ayudando nada. Y eso no es por gusto, qué buena soy que lo voy a hacer, Mira, ¿no? Es que es mi trabajo, es que tengo obligación de hacerlo. Considero este año de vectores y cuando los he introducido he necesitado que vieran por qué. Les he hablado primero de la temperatura de esta habitación. ¿Cuántos datos te hacen falta para usarlo? Para definirla. Una. Pero luego les pongo ejemplos como velocidad u otras cosas donde un solo dato no es suficiente. Y les hablo de magnitud vectorial. Y los dibujo y veo que... de hecho, sí, prácticamente he dado física. Porque es que muchos compañeros míos de matemáticas son físicos y yo muchas veces me desespero y me tiro de los pelos porque digo, pues no entiendo cómo no estáis ayudándome. Claro. Por ejemplo, descomponer un vector según el ángulo en sus componentes, eso no lo hacéis. Y es lo único que necesitamos los físicos cuando descomponemos fuerzas cuando estamos ahí en el plano inclinado. Y digo, ¿esto no lo habéis dado? Dice, no, eso no. Y voy a los de matemáticas, es que no está en el temario. Digo, me cago en la mar. ¿Qué te cuesta descomponer un vector un momentito en sus componentes X e Y? Bueno, justo en el tema de antes has dado trigonometría, o sea que lo tienes. Pero ya no lo hacéis, y como no lo hacéis, el niño no lo entiende. Claro. También tengo que decir en defensa de mis compañeros que el currículum de matemáticas de cuarto es larguísimo. Sí, pero cariño, descomponer un vector, ¿cuánto te puede costar? Por Dios. No, pues pero sí, yo estoy de acuerdo, María. Alberto, ¿a qué es alucinante? Pues no hay manera. Ya. Javi, no sé si querías decir algo al respecto. No, bueno, a mí me pasa un poquito parecido, porque cuando empezamos a ver vectores, realmente no han visto vectores en matemáticas, entonces acabo introduciéndoles yo los vectores. Lo bueno es que como trigonometría sí que lo han visto, pues tiras mucho de los triángulos. Y como dice María, no puedes descomponer y no puedes explicarles estas cosas si no te tiras a dibujar las flechitas y las cosas. Y yo para el tema de magnitud vectorial, como decía Víctor también, yo tengo una imagen que me encanta, que es una persona en un monociclo haciendo equilibrios al borde de un precipicio. Y yo les digo, vamos a ver, yo le puedo hacer una fuerza de 10 newtons, pero dependiendo de hacia dónde le haga esa fuerza de 10 newtons, el resultado va a ser muy diferente. No es lo mismo que le empuje a que estire. Y lo entienden a la primera. O sea, el concepto ¿sabes de lo que les digo? vector Yo es muy empiezo fácil. siempre diciendo, hacer todos una fuerza sobre la mesa. ¿Y sabes lo que ocurre? Que unos la hacen así, otros la hacen así. Bueno, no me están oyendo. Cada uno mueve la mesa distinto. Digo, como no os he dicho la dirección y sentido, pues cada uno lo hace como le da la gana. Y se dan cuenta que hace falta más especificación. O sea que sí, son ejemplos para entender vectores. Y bueno, para como última pregunta, porque a lo mejor nos pasamos un rato hablando de ello, te quería preguntar sobre esta cosa que ya has hecho medio spoiler, María, que es que tú acabas de depositar tu tesis en didáctica de la física, concretamente. Y esto nos parece súper guay en este programa, porque es precisamente de las cosas que queremos hablar. Así que, no sé, ¿nos puedes explicar un poco de qué va tu tesis? ¿Qué tipo de cosas has hecho? No sé, lo que sea. Sí, vamos a ver. El por qué la he hecho en física es porque cuanto más estudias la física, más te gusta. La verdad es que ahora me da pena haber estudiado química y no haber estudiado física, porque tuve un mal profesor que, lógicamente... De ignorancia sí que se apoya estas declaraciones. No, es que si tienes un mal profesor en COU, yo me acuerdo que yo hice el COU y él era químico. ¿Y qué pasa? Que la química la explicaba muy bien, la física la explicaba que yo todo te preguntaba y me decía, ¿por qué sí? Y yo decía, ¿cómo que por qué sí? ¿Y por qué la tensión es igual? ¿Por qué sí? Y yo decía, esto no puede ser. Claro, ¿qué pasa? Que no me fui a física, me fui a química. Y cuanto más la estudio, más me gusta.
Y esto de las gráficas es que me apasiona. Y entonces, si te metes en cinemática con las gráficas, y yo no sé si vosotros tenéis sensores de movimiento, pero tenemos unas herramientas en los laboratorios. Javier, no sé si tú las conoces, los sensores. Los conozco de otros institutos. En este, como ahora mismo el laboratorio es un almacén, pues no tengo muy controlado el material que tenemos. Los móviles llevan sensores incorporados en los smartphones y en las tablets. Sí, eso sí que lo he utilizado alguna vez. Aplicaciones como Firefox y puedes cosas usar lo similares. que quieras. La cuestión es que empecé a investigar por ahí porque, claro, lo de las gráficas es tan importante y resulta que le dedicamos 0, es decir, el tiempo que dedica el profesorado de física y de química a entender las gráficas es tan pequeño y es una vergüenza porque ese es el corazón de la ciencia. Es decir, no me des datos, dame la gráfica donde veré la tendencia. Y entonces ahí es donde creo que hay que hacer mucho hincapié. Y luego realmente te vas a las pruebas PISA. ¿Y por qué fracasamos en PISA? Porque en PISA los prepara, o sea, la idea en Europa es prepararlos en competencias de saber interpretar una gráfica y eso no les enseñamos a interpretar gráficas. Y entonces me metí mucho en ese tema y apoyándote con sensores. Resulta que es alucinante cuando los niños no solo utilizan sensores, sino que son ellos, usan su cuerpo para moverse delante del sensor. Resulta que están utilizando muchas más neuronas sensoriales porque no estás moviendo un objeto delante del sensor, es tu cuerpo el que se mueve a la vez que se dibuja la gráfica en la pantalla. Y eso genera un aprendizaje significativo, es que acelera el aprendizaje impresionante. Y entonces me metí ahí a investigar y a medir, porque claro, como científicos lo que tenemos que hacer es medir. Y para medir necesitas una muestra muy grande de población y entonces ya te metes primero hice un TFM. Y dio tan buenos resultados el TFM que el director de mi tesis, Jordi Solves, no sé si lo conocéis, me invitó a seguir con el doctorado. Y la verdad es que ha sido agotador pero apasionante. Es muy bonito el tema de la investigación didáctica. Y lo que me da mucha pena es que cuando te pones a leer papers y papers y papers, está todo el mundo investigando, en España también, pero en todas partes, y no llega nada al aula. Es que los profesores no tenemos ni idea de lo que se está investigando. Hace 2 semanas en un programa comentamos el tema de una tesis que investigaba sobre los números negativos. Y vimos la cantidad de investigación que hay que no llega. Y que no llega, y además yo veo otro problema. Yo he intentado, llevo un tiempo trabajando estos artículos que leo y estos papers, llevarlos a mi departamento y tal. Y también hay bastante rechazo a veces, ¿no? Es que esta gente que no ha pisado un ala, ¿qué sabrá? Digo, bueno, pero es que ellos son los teóricos. Es que lo que hay que hacer es leerles y nosotros llevarlo a la práctica. Somos un poco como los físicos experimentales, que vamos a comprobar si la tesis de cierta persona funciona o no funciona. Bueno, mejor. Y luego demostrarle, pues mira, estás equivocado o estás equivocada. Pero muchos de los que hacemos tesis también somos docentes, ¿eh? Que yo llevo 28 años en el aula, quiero decirte que no solo son teóricos. Sí, María, no todo el mundo, ¿eh? Eso también es cierto. Yo conozco a muchos doctorados que no son docentes de secundaria. Pero es que tampoco tienen por qué serlo. Un físico teórico no tiene por qué ser experimental. Es que ni aún así, y habiendo demostrado con una muestra de 210 alumnos que funciona, que aprenden muchísimo mejor, ¿tú te crees que en mi departamento hay manera de que usen los sensores? Claro, les doy las fichitas, les doy los sensores, les doy todo. Ay, es que no tengo tiempo, es que... El miedo al cambio. El cambio es difícil hacer cambiar a la gente con algo. Y luego lo practican, les sale bien y les gusta, y entonces son defensores de ese método. No, es que me han enseñado una cosa. Entonces hay que buscar la forma de colarlo sutilmente, no suavemente, para romper los egos. Javi. A mí me ha pasado justo eso, Víctor. A mí durante el máster, que de hecho hablaremos de eso en un programa que vamos, no recuerdo si va a ser el próximo o el siguiente, me estuvieron hablando en el máster de educación sobre un tipo de enseñanza de las ciencias, una forma de enseñanza de las ciencias. Y yo al principio era muy escéptico porque yo no veía la aplicación al aula, veía que había dificultades en cuanto al tiempo y todo lo que hacía era verle, digamos, las pegas. Hasta que un año me vi en la obligación de trabajar en un centro en el que todo el departamento trabajaba con ese sistema. Y claro, no iba a llegar yo, iba a ponerme en contra de todo el mundo y dije, vamos a darle una oportunidad, vamos a probar. Y me pareció maravilloso y me encantó. Y tuve que cambiar y retractarme de todo lo que había dicho. Sí que es cierto que hay problemas, pero que se pueden solventar si hay coordinación en el departamento, que eso es la dificultad que le veo, que todo el departamento trabaje de forma coordinada, porque claro, te puede costar convencer a algunos compañeros, convencer a todos los compañeros pues es todavía más complicado. Claro. María. Bueno, es que antes de que terminara el programa quería dejar claro, porque resulta que este año han venido nuevas a mi departamento 2 personas que estoy
entusiasmada y estoy feliz porque estamos trabajando en equipo. Bueno, han venido una interina y dos definitivas. Y hemos hecho un equipo este año que es que no me lo creo cómo estamos trabajando. Todas me siguen, todas María nos fichas, María no sé qué. Y estoy feliz porque por fin hay coordinación. Entonces, que es que parezco yo muy derrotista y venga a decir que todo mal, todo mal. Y la verdad es que este año estoy con mucha esperanza de que vamos a sembrar cosas muy buenas. De aquí van a salir cosas muy buenas porque veo que estamos trabajando en equipo, por lo menos en el departamento, y eso ya es mucho. Sí, yo te entiendo. Yo también estoy muy contento con el mío porque ha habido muchos cambios. Este año somos nuevos prácticamente todos y estamos trabajando desde cero. Sobre todo el tema de lo que hablamos del método constructivista, ¿no? De ir descubriendo la matemática poco a poco. Ahora lleva tiempo, coordinación y... ¿No os parece que esto a lo mejor es un problema parcialmente generacional? Es decir, si hay una generación de gente que se ha pasado toda la vida rechazando las investigaciones en didáctica, pues es muy difícil hacerlos cambiar porque se refuerzan los unos a los otros. Tiene que llegar seguramente una oleada de personas más propensas a leerse esas cosas y entonces a lo mejor empiezan a demostrar que eso funciona y consiguen hacer cambiar la idea. Pero una persona pues puede sentirse como clamando en medio del desierto, efectivamente, y eso es muy frustrante. No, y que luego, y eso lo comentaba yo Alberto a Javi, como una pequeña función nuestra aquí en el programa, intentar hacer de traductor, ¿no? De llegar a los profesores, porque la tesis que comentamos en el último programa sobre los números negativos son 400 páginas. Yo entiendo que un docente no puede ponerse ahora a leer todo eso, porque aunque todo es súper interesante, no todo te va a ser absolutamente necesario para introducir ese nuevo método. Entonces, aquí decidimos hacer un pequeño resumen de, mira, oye, quédate con esto, y empieza a hacer algo. Y ya si tienes tiempo, pues te la vas mirando. Sí, pero todos los que hacemos tesis hemos publicado papers de 4 o 5 hojitas, que eso te lo hacen hacer. Y a mí me lo han publicado en la revista esta, ¿cómo se llama? Una de estas de docencia, y con eso lees en 3 paginitas y están todos los ejemplos y todo explicado. Que decir que yo no estoy diciendo que nadie se lea las tesis de nadie, que eso es un tostón, pero que luego todos publicamos cositas mucho más amenas y donde están los resultados y donde dice cómo tienes que trabajar, y eso sí que se debería llegar a la docencia, porque es que... Pero alguien tiene que enseñárselo a los profesores, o sea, la gente no va a saber dónde buscar esos papers. Alambic, que no me salía el nombre, Alambic es la revista de ciencias donde me han publicado, que no me acordaba ni el nombre. Hay una combinación de las dos cosas, o sea, por un lado hay una dificultad para acceder a un material que no sabes muy bien dónde está, no porque sea inaccesible, sino porque no estás acostumbrado, pero luego, por otro lado, hay una cultura del rechazo, y eso efectivamente existe, ¿no? O sea, la gente que te ven llegar con un paper y dicen, madre mía, ya me va a complicar la vida esta persona, pues obviamente es gente que no está psicológicamente predispuesta a escucharte, ¿no? Sí, no, yo quería decirle a Víctor que quiero pensar que eso poco a poco va a ir cambiando, el tema de el saber dónde tienes que buscar, qué artículos pueden ser interesantes, todo eso ahora, de ese tipo de cosas te hablan en el máster de educación para el profesorado. Yo creo que en ese sentido el cambio del CAP al máster vale que es mucho más tiempo, vale que es mucho más exigente, pero por otro lado en este tipo de cosas me parece que es muy beneficioso si el máster está bien planteado, porque lo que no estoy seguro es si está planteado de la misma manera en todas las universidades o eso ya depende del equipo de profesores que tengas. Pero yo tenía asignaturas de innovación didáctica en donde me hablaban de las asignaturas, del tipo de estadísticas que se aplican para poder ver cuándo es significativo, cuándo no es significativo, es decir, me daban didáctica desde un punto de vista científico. Súper interesante todo esto. Y María, nos pasaríamos mucho tiempo más hablando de esto, pero ya tenemos un programa bastante nutridito, así que me parece que lo vamos a dejar aquí. Eso no quiere decir que no te invitemos, que no te molestemos otro día para que nos cuentes más cosas cuando ya hayas leído la tesis y entonces te podamos presentar como doctora, ¿no? Y nos cuentas tu tesis. Muchas gracias por dejarte liar y por venir al programa. Gracias a vosotros. Ha sido un placer de verdad hablar con gente tan motivada por la enseñanza, porque es lo que necesitamos, un poco de retroalimentación, porque es que si no pareces allí tú solita en el instituto luchando con todos, y se agradece mucho ver que gente... Y una cosa, no depende de la edad, que siempre se asocia a la edad y no depende de la edad. Hay gente joven que no tiene ganas de echarle ni un minuto al instituto, hay gente joven que sí, hay gente mayor, hay de todo. O sea que yo creo que esto va en el alma de cada uno, en el espíritu de seguir aprendiendo, porque yo la curiosidad, evidentemente, si acabo de hacer una tesis es que no la he perdido. Yo digo que hay gente que seguimos manteniendo la curiosidad a pesar de los años, y está muy bien eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí los héroes de la didáctica son Víctor y Javi. Yo aquí solo estoy para hacer preguntas raras. Heroína María, que lleva ya muchísimo tiempo. Claro. Y no me quiero jubilar, me encanta esto. Digo que el día que me jubile me pongo a llorar y me deprimo. Yo no me quiero jubilar. Bueno, gracias María, de verdad, por venir. Gracias Javi. Un placer. Gracias Víctor.
Un placer, Alberto, igualmente. Y gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí y que les interesa tanto la didáctica como para escucharnos hablar hora y pico de todo esto. Nosotros nos vamos ahora y volvemos dentro de 2 semanas con otro capítulo de Ignorancia sí que sé. ¡Hasta luego!